Me reuní con un ex agente de la CIA apodado Rico. Un amigo en común me había advertido que dentro de los documentos desclasificados por la propia Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, había reiteradas menciones a una unidad especial llamada División de Armas No Tradicionales, que tenía una colección de seres peligrosos recolectados en misiones a lo largo del mundo. El ex agente había trabajado en ella durante 3 años. Al llegar a su casa en el sur de Texas, me recibió con suma cordialidad y ya tenía preparados en una mesa algunos objetos increíbles. Me dijo: «Bienvenido, David. Mira estos libros que van a dar prueba de lo que voy a contarte. Y luego, escucha la historia». Frente a mí había 4 manuales que se llamaban igual. El título era «Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie». El primero era de 1953, el segundo de 1974, el tercero de 1988 y el último del 2007, que tenía un subtítulo: La teoría de la alfombra. En mi canal, El Documentalista, había recibido varias consultas sobre este último y hasta el momento pensaba que era un libro más, invención de algún buen escritor del género de terror. Sin embargo, allí estaba, con los sellos de la CIA. Rico me contó la historia y quiero que la escuchen con atención. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Eje hizo experimentos con seres humanos, en su mayoría prisioneros. Los aliados liberaron una batalla en uno de estos establecimientos y en los depósitos encontraron 3 toneles reforzados de metal con la inscripción Z0381. El ejército de los Estados Unidos tenía noticias de su supuesta existencia desde antes y los estaba buscando. Adentro, a través de una diminuta ventana circular de vidrio reforzado, se podía observar que cada uno contenía un cadáver flotando en un líquido amarillento. Los cuerpos abrían y cerraban la boca mientras golpeaban la ventana circular para salir. Durante el traslado a los Estados Unidos, uno de los 2 toneles se averió y despidió un olor fétido que descompuso a los soldados y al piloto del avión. Cuando comunicaron a tierra sobre este incidente, les cambiaron el lugar de aterrizaje a una base militar aislada en el desierto. Todos los que estaban dentro de aquel avión fueron retenidos en cuarentena estricta. Abrieron uno de los barriles y el resto es historia. Murieron todos. Los cuerpos de los militares y los que había en los toneles estaban desde 1950 en poder de la CIA, en la División de Armas No Tradicionales. ¿Por qué? Porque, bien muertos y todo, nunca dejan de intentar escapar de los barriles con formol donde los han almacenado para que no se pudran. Olvídense de las películas que han visto. Los manuales se han escrito por una razón. Los muertos vivientes son una realidad y si te muerden, el contagio es violento. Morirás en menos de 20 minutos y la resurrección ocurre poco después. Y es dolorosa. Despertarás cegado por una rabia sobrehumana que te hará atacar a toda persona que se cruce en tu camino. Los primeros 3 manuales no estaban acertados. Les cuento. La CIA no tuvo mejor idea que soltar un zombie sobre una población alejada en Vietnam. La idea era sencilla. Los soldados enemigos estaban rodeando varios pelotones americanos en una maniobra que duró meses. La solución fue aterrar a sus esposas e hijos, que habían quedado en la aldea, y forzar de esa manera que los soldados vietnamitas dejaran el campo de batalla y volvieran para ayudarlos. Y funcionó. Créanme, aún mejor de lo que pensaban. Uno de los barriles, Z0381,
fue arrojado desde un helicóptero en las afueras de la aldea una mañana de agosto. Ian, un niño de ese poblado, sobrevivió y redactó la siguiente carta años después recordando el incidente. Dice así: escuchamos el ruido del helicóptero y mi madre me dio la orden. Corrimos colina arriba y nos encerramos en una jaula de gruesa madera, bien camuflada, que mi padre nos había construido para refugiarnos. A través de los barrotes vimos todo. Los estadounidenses dieron vueltas por el aire un tiempo y terminaron arrojando un barril 30 metros para abajo, que se destruyó contra el suelo, liberando un cuerpo sin pelos, blanco y con la piel algo desprendida. Se retorció durante unos segundos y después se paró, comenzando a correr hacia las casas. Aún recuerdo los gritos, los niños siendo mordidos hasta que les arrancaban los brazos, las mujeres tratando de golpearlo con palos, pero a esa cosa cada agresión parecía enfurecerla más. Algunas se arrodillaban, rendidas por el horror, y el zombi, al verlas así, se les abalanzaba de inmediato y les mordía la cara. Prendieron la gran antorcha que mandaba la señal de humo, y mi mamá me dijo que papá y los demás soldados la verían y volverían para ayudarnos. Al caer la noche regresaron corriendo, pero era tarde. Recuerdo que uno de los uniformados vio a su esposa caminando en las afueras y trató de abrazarla. La mujer lo derribó y empezó a comérselo desde los hombros. Solo papá tuvo suerte porque nunca disparó contra los muertos vivientes hasta llegar a nuestra jaula. Huyendo, subimos colina arriba hasta la cima. Desde allí vimos la batalla de todos los soldados. Estaba el regimiento entero tratando de acabar con esas cosas, pero el ruido de los disparos los enloquecían más. Luego llegaron los aviones de los americanos y tiraron esas bombas que prendieron fuego al lugar, convirtiendo a todos en cenizas. Rico me contó que luego patrullaron con helicópteros y atraparon a 2 zombis que habían sobrevivido. Aunque estaban todos quemados, los metieron en barriles con formol y se los llevaron a la CIA. No fue la última vez que usaron esa técnica. Los manuales se escribieron con la finalidad de preservar la mayor cantidad de vidas de personas importantes del gobierno en caso de que una infección se saliera de control. Los primeros 3 indicaban cómo alejarse del foco donde un gran número de zombies estuviera atacando. La idea era simple: huir rápidamente hasta obtener la distancia necesaria para sobrevivir al bombardeo que se haría sobre el lugar. Sin embargo, siempre algún zombi escapaba, y hasta el momento habían tenido suerte al capturarlos o destruirlos después. El exagente Rico me contó la primera vez que pudo ver a los muertos vivientes en la división de armas no tradicionales. Me dijo: me asignaron la custodia de un escritor de historias de terror al que apodaban Max. El hombre había publicado un cuento llamado La teoría de la alfombra, que describía los pasos a seguir ante un inminente apocalipsis zombie. La CIA lo sacó de su cama una noche y lo trasladó hasta nuestra ubicación para interrogarlo. El cuento era muy preciso en demasiadas cuestiones y, como estaba ambientado en Rusia, la agencia quería saber si era fruto de su imaginación o tenía información fiel de que los rusos también contaban con zombies encerrados en algún lugar. Resultó que era una mezcla de ambos. Max conocía ciertas leyendas de la vieja Unión Soviética y el resto lo había inventado luego de un análisis exhaustivo sobre las posibilidades de sobrevivir a una epidemia zombie fuera de control. Rico me contó que lo contrataron para que redactara un nuevo manual secreto con la información que tenía y la que le sería revelada por la CIA, que lo asignaron para que no se despegara del escritor hasta que la tarea estuviera completa. Me dijo: nos autorizaron para ingresar y fue tan emocionante para mí como para Max porque nunca me habían permitido verlos. Entramos por un pasillo largo y, al final, nos topamos con una puerta tipo escotilla de barco.
Íbamos sin ropa de protección porque hay un vidrio grueso y enorme que divide los barriles de nosotros. El escritor de historias de terror no entendía demasiado de qué se trataba. Solo nos quedamos observando ese largo depósito de barriles tras el vidrio. Hasta que una puerta lateral se abrió y entró un pequeño vehículo reforzado con un largo brazo mecánico. Sacó uno de los toneles y corrió el mecanismo que cerraba la tapa. Luego lo volcó de costado y ahí lo vimos. El cadáver era completamente calvo y se retorcía de dolor contra el suelo. En segundos se paró y corrió hasta nosotros, golpeando la cabeza contra el vidrio. Max se agarraba de los pelos. Conté 60 o más de esos barriles. El vehículo blindado despidió una especie de gas y esa cosa cayó al suelo arrastrándose con las manos. 3 hombres con trajes especiales ingresaron, lo capturaron con largas pinzas y volvieron a colocarlo en su tonel. Se autorizó a Max para leer los expedientes sobre zombies, incluidas las misiones secretas y las pruebas que habían realizado en el laboratorio. Entonces supimos qué tan resistentes eran al fuego, al agua, al paso del tiempo y a las balas. Hasta vimos que años atrás colocaron a algunos de ellos al alcance de una explosión de una bomba nuclear en el desierto. El escritor se convirtió en un experto sobre el desarrollo de la infección, su contagio y peligrosidad. Por extraño que parezca, los alemanes no lo habían creado. Encontraron en un castillo abandonado a un no muerto encerrado tras una gruesa pared por 200 o quizás 300 años, a juzgar por las vestiduras que se encontraron en el suelo. Volaron ese muro por accidente durante la guerra y allí estaba, rodeado de imágenes religiosas antiguas, encadenado al fondo de un pozo, sumergido en aceites y otras sustancias. Lo demás no se sabe con certeza. Solo creemos que mordió a otros y pudieron atraparlos. Max escribió el manual utilizando lo aprendido y sus conocimientos anteriores. En 2007 fue aprobado y distribuido entre los encargados de la seguridad de los máximos referentes políticos y económicos de los Estados Unidos. Bajo el más estricto secreto, por supuesto. ¿Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie? La teoría de la alfombra. Es preciso y cuenta con numerosas ilustraciones sobre lo que debes hacer y lo que no. Como los zombies existen y se cree que varios países los tienen almacenados como armas de destrucción masiva, capaces de acabar con una ciudad en pocos días o, en el mejor de los casos, los usan para estudios científicos. Debemos estar preparados. Así que, en pocas líneas, les resumiré qué hacer para sobrevivir a este tipo de catástrofes, de acuerdo al manual que comienza con un mensaje que dice así: ante todo, nunca hagas lo siguiente. Nunca salgas a la calle, ni siquiera en auto. Jamás te encierres en una casa baja a menos que tengas un búnker elevado. No debes pelear con ellos a puño limpio o con armas de corto alcance. No pienses que un lago o mar son lugares seguros. No hagas ruido que llamen su atención. Jamás estés cerca de una persona que haya sido mordida. Nunca te quedes sin agua o comida. Nadie vendrá a rescatarte. Repito, nadie va a venir a rescatarte. Lo que debes hacer para sobrevivir a un apocalipsis zombie es lo siguiente. 1. Distinguir las señales. No pierdas tiempo cuando las noticias empiecen a esparcirse. Los que crean que es una broma no van a tener oportunidad. Una ciudad puede caer en menos de 3 días. 2. Reúne todo el alimento que tengas y llévalo al techo o a una terraza. Debe alcanzarte para sobrevivir 30 días por lo menos. Generalmente allí están los tanques de agua, así es que no te preocupes por subir bebidas. 3. Almacena en el techo hierros largos o maderas que puedan servirte como lanzas, y toda arma silenciosa que pueda usarse para mantener a distancia a los zombies que intenten trepar.
4. Quédate en el techo bloqueando todas las escaleras o puertas de acceso. Usa cadenas o refuércelas tanto como puedas. Luego no vuelvas a hacer ruido y trata de no ser visto. 5. Raciona la comida y el agua para sobrevivir al mayor tiempo posible allí hasta que se forme la alfombra y veas que ya no se mueve. El manual explica con dibujos la dinámica de los cuerpos antes de las colisiones, es decir, que los automóviles rompen las piernas de los atropellados. Los zombies que sean golpeados por los vehículos que la gente incauta usará para huir no pueden volver a caminar, pero se arrastran rápido. Entonces no morderán primero en el cuello o la cara de sus víctimas porque al arrastrarse no llegarán a esa altura. Lo que sí harán es trepar de los pies a los que salgan y se los arrancarán a mordidas. Por lo tanto, cuando estas víctimas renazcan, tampoco ellos podrán caminar porque sus pies estarán destrozados. ¿Entienden? A diferencia del cine, donde los muertos vivos corren erguidos, el manual sostiene que, muy por el contrario, la mayoría solo podrá arrastrarse. Entonces, lo que verás desde tu refugio en el techo es lo siguiente. Al principio, el ataque de los zombies se propagará por las calles. Los que no han leído el manual intentarán escapar con sus autos como en las películas y atropellarán a los muertos vivos, rompiendo sus piernas. Pero la sangre es resbalosa y los cuerpos obstruyen los neumáticos, haciéndolos girar en falso. Deberán salir y escapar a pie. No llegarán muy lejos. A la segunda mañana ya verás por qué el techo fue una gran idea. Los zombies atropellados por cientos de autos tienen las piernas quebradas y se arrastrarán por las calles. Serán miles. Los que pueden caminar rompen los vidrios de las casas con facilidad y entran a comer. Verás que los sobrevivientes saldrán espantados de sus hogares y correrán hacia la trampa. Tampoco llegarán lejos. Sus pies serán devorados por los zombies que se arrastran. Cuando resuciten, tampoco ellos podrán caminar. Y cada vez habrá más y más hasta convertirse en una masa gigante de cuerpos que se arrastran en hordas como una alfombra viviente de millones de cadáveres que intentan pararse, pero que caen, hasta que entienden que son más rápidos impulsándose con las manos de un lugar a otro. Solo unos miles seguirán caminando erguidos. Cuando ubiquen a un sobreviviente se abalanzarán contra él de asientos. Pueden subir escaleras y abrir puertas, se trepan unos sobre otros y, si haces ruido o te dejas ver, van a tratar de alcanzarte. Por eso debes golpearlos a distancia con los hierros o palos, desarmando cualquier intento que hagan para llegar hasta el techo. Los primeros 10 días estarán frenéticos, desesperados, buscando por todos lados. Oirás gritos desgarradores y pedidos de ayuda. Nada puedes hacer contra lo que te aguarda allí abajo. Al amanecer del día 11, sus chances de vivir pasarán de casi 0 al 60%. Solo mantente fuerte y con vida en ese lugar alto hasta que se te acabe la comida. La velocidad a la cual ocurre la descomposición de los cadáveres varía enormemente. Factores como la temperatura, la humedad y la estación del año en que ocurre la muerte lo van a determinar. El olor es una señal, pero suele engañar. La real medida de su peligrosidad es la actividad de sus cuerpos. Por los experimentos de la CIA, los zombies al aire libre tardan 15 días en disminuir su velocidad y se descomponen al punto de quedar sin la capacidad de hacer movimientos bruscos en un mes, dejando de ser una amenaza real, salvo raras excepciones. Lo primero que debes hacer cuando se te acabe la comida es salir a buscar, pasando lo más lejos posible de los zombies. Si puedes, mantente en las alturas. Si debes bajar o cruzar la calle, hazlo lentamente, sin hacer el mínimo ruido. Luego vuelve al techo y quédate allí el tiempo suficiente hasta que pases 2 días sin ver a ningún zombi moverse. Felicitaciones.
estás vivo. Ahora busca sobrevivientes. Sé precavido, pero amable, y no te muestres como una amenaza para los demás. Necesitarás amigos para lo que se viene. Se estima que en una ciudad como México, donde viven casi 9 millones de personas, solo quedarán con vida unas 44,000. Yo soy el documentalista y esto fue el apocalipsis zombie de la CIA.